Vamos ahora juntos. Dios, nuestro Padre, santo y misericordioso que nos amas. En este fin del mundo que está lleno de maldad, de entre tantas personas del mundo nos has llamado, nos has salvado, nos has separado santamente y nos has puesto en tu iglesia en donde obras para que podamos servirte, aprender tu palabra y también servir a la iglesia. Por toda esta gracia te damos gracias. Esta hora nosotros que hemos recibido la salvación por tu sangre preciosa, nos hemos reunido aquí para alabar tu amor y gracia tan grande y también para llevar esta comunión juntos. Creemos que tú estás en medio de nosotros. Te pedimos que sostengas a cada uno de nosotros con tu diestra de poder y misericordia. Y si hay entre nosotros algunos aspectos equivocados, que no son dignos delante de ti, te pedimos que nos hagas entender y también ayúdanos para que el resto de nuestra vida podamos vivir como es digno de hijo de Dios. En toda parte de nuestro país están los hermanos predicando el Evangelio. Te pedimos que estés con ellos, con el poder del Espíritu Santo, para que a pesar de las dificultades, aflicciones, puedan llevar a cabo la obra santa de Dios, que es la predicación del Evangelio para las almas perdidas. A los hermanos que están predicando el Evangelio te pedimos que los llenes con el poder del Espíritu Santo y la sabiduría. Te pedimos también que nos des paz y también libertad a este pueblo, a esta nación, para que no haya ninguna inconveniencia en la predicación del Evangelio. A los hermanos que estén delicados de salud te pedimos que los libres, que los levantes de nuevo, que los permitas la oportunidad de vivir para ti. Te pedimos que nos permitas la palabra adecuada, necesaria a cada momento. Esta hora también haznos entender la palabra que quieres que nosotros entendamos y también cómo debemos andar. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.
parece que faltan sillas. Los que están de lados, por favor. Parece que allá atrás están algunos hermanos que están parados porque no encuentran sillas. Hay que ir a otro edificio si no hay espacio. Entonces, aunque estemos un poco apretados, ¿no? Espero que podamos sentarnos más así todos. Aquí adelante hay más espacio, hay más lugar. Vamos a buscar en la Biblia. Hebreos, capítulo 11. Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11, versículo 4 y 5. Hebreos capítulo 11, versículo del 4 al 5. 4 y 5. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hasta ahí. Durante las últimas 2 semanas les he hablado acerca de Abel, quien fue justificado por la fe, y Enoc, quien anduvo con Dios por la fe. Y hoy continuaremos con el tema de la fe de Enoc. Después del pecado de Adán, la comunión con Dios se cortó. Y fueron los hombres expulsados del huerto de Edén. Los descendientes de Adán entonces vivían en la tierra maldita en medio de pecados. Sin embargo, Dios dio oportunidad de salvación a los hombres. También les permitió la gracia de la salvación. Entonces, el primer hombre que fue salvo por la gracia de Dios, como sabemos, fue el hijo menor de Adán, Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces, Caín, de su cultivo, ¿no?, de los frutos de su labor, de su sudor, ¿verdad?, de su esfuerzo, él dio sacrificio a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Por medio de la pasión humana o el esfuerzo humano, la fuerza humana, el hombre no puede tener la conexión con Dios, no puede recibir la salvación por medio de eso. Eso es lo que nos enseña. Abel, en cambio, entendió que sus padres, Adán y Eva, cuando fueron expulsados del huerto de Edén, Dios mató un animal, derramó sangre y les hizo túnicas de pieles y les vistió, les cubrió su vergüenza. Entonces entendió esto. Abel también entonces dio un sacrificio de un cordero, un animal. Derramó sangre y así le dio sacrificio a Dios. Dios aceptó ese sacrificio. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Qué quiere decir esto?
El hombre pecador, por medio de su propio esfuerzo y justicia, no puede tener la relación con Dios. Una vida sin pecado tiene que morir derramando la sangre, así tiene que redimir el pecado para ser perdonado de pecados y ser salvo. Entonces Abel entendió eso. Entonces dio un cordero como sacrificio, derramó sangre. ¿Eso qué quiere decir? Eso fue como una sombra de Jesucristo. Cristo, quien iba a venir al mundo para morir derramando la sangre para perdonar los pecados del hombre, ¿no? Y el hombre, quien entiende esta gracia y tiene la fe, recibe la salvación. Entonces Abel, por la fe, entendiendo la gracia de Dios, fue salvo. Él fue el primer hombre quien fue salvo de esta manera. Y Enoc, por la fe, anduvo con Dios, ¿no? Y también alcanzó testimonio de que agradaba a Dios, ¿no? Eso nos enseña cómo debe ser la vida de un cristiano después de recibir la salvación. Antes de recibir la salvación, el hombre estaba lejos de Dios. Sin embargo, como lo dice en 1 de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El hijo pródigo, lejos de su padre, cometía cualquier tipo de pecado y estaba a punto de morir de hambre, ¿no? Ahí entonces se arrepintió, volvió a su padre y su padre lo recibió y vivió con su padre, ¿verdad? Entonces es lo mismo. La vida después de recibir la salvación, ¿no?, es con Dios. Antes de recibir la salvación estábamos lejos de Dios, pero ahora hemos vuelto con Dios. Andamos con Dios, caminamos con Dios. Eso es muy importante. Entonces, el salvo no debería vivir como una persona que no ha recibido la salvación, ¿verdad? El que ha vuelto a Dios no tiene que vivir como una persona perdida. Nosotros ya no somos pecadores perdidos delante de Dios. Ya hemos vuelto al seno de Dios. Somos hijos de Dios. Al hijo pródigo, el padre dijo, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. No podemos pensar que ese hijo vuelva a alejarse de su padre, ¿verdad? Entonces, el padre ama a su hijo y el hijo, arrepintiéndose, pensando en su tiempo pasado, seguramente habrá vivido con su padre, ¿no? Entonces, ahora nosotros estamos en el seno de Dios, bajo su gobierno y también su protección, su guía. Andamos con Dios. Entonces, la palabra más importante, maravillosa de la Biblia es que el Señor derramó su sangre tan preciosa para redimir nuestros pecados eternamente. Y también la palabra sobre que Dios está ahora con nosotros, ¿no? Esto también es muy maravilloso. Emmanuel, ¿no? El nombre de Jesús es salvación y también Emmanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. Dios nos salvó para estar con nosotros. Antes de que nosotros vayamos al cielo eternamente con Dios, en este mundo también tenemos que vivir con Dios. Entonces, después de recibir la salvación, el primer hombre que caminó con Dios y que agradó a Dios fue Enoc. Enoc, entonces, fue como un ejemplo a seguir para todos nosotros los cristianos salvos. Esto es algo muy importante para nosotros. Entonces eso no termina siendo como una historia del pasado, no, sino nos enseña cómo nosotros tenemos que vivir como cristianos salvos. Adán, por su pecado, los pecadores estaban lejos de Dios, vivían en medio de todo tipo de pecados y también por sus delitos, maldades, eran enemigos de Dios. Ellos tenían que recibir la ira, el juicio de Dios. Pero Dios no los dejó así, no los desamparó, sino hizo la obra de la salvación. Dios es de justicia, entonces la paga del pecado es muerte.
por causa de la desobediencia, ¿no? El hombre cometió pecado. Y la muerte, ¿qué quiere decir? La comunión con Dios se ha cortado, la conexión con Dios. Entonces, no se refiere solamente a la muerte carnal, sino también a la segunda, ¿no? Al infierno de fuego. La paga de pecado es muerte, ¿no? Dios, para salvar al hombre, tenía que pagar por el pecado del hombre. Dios mismo tenía que pagarlo. El hombre entonces no puede librarse uno mismo de este destino del pecado que viene desde Adán, ¿no? Entonces Dios, para salvarnos, Dios mismo tuvo que solucionar el pecado del hombre. Y para esto Dios envió a su Hijo unigénito como hombre, ¿verdad? Hombre, pero sin pecado. Entonces, a través del vientre de la Virgen, nació como un hombre. Y Jesús, toda su vida, a través de toda su vida, Él completó todos los mandamientos, guardó todos los mandamientos en lugar del hombre. Y Jesús fue justo, y justo tuvo que morir en lugar del pecador. Entonces, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Uno murió por todos. Así que, como lo dicen también en Isaías 53:6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios entonces cargó todos los pecados de todas las personas de todo el mundo en Cristo, quien vino al mundo sin pecado. Le cargó. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús entonces, muriendo en la cruz, redimió el pecado del hombre, y todos los pecados de todos los hombres fueron perdonados eternamente por medio de la muerte en la cruz de Jesús. Todos los pecados, desde el principio hasta el fin del mundo, de todas las personas. Y nosotros que hemos entendido la gracia de Dios, ya sabemos esto, ¿verdad? Esto es algo muy maravilloso, que todo tipo de pecado ya fue perdonado. Por ejemplo, Hitler, que ha asesinado a 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, sus pecados también fueron perdonados por Jesús. Lo saben, ¿verdad? Entonces, por muy vil que sea el pecado del hombre, no hay ningún pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Entonces, solamente hace falta que el hombre entienda la gracia de Dios y que crea en ella. Antes de cuando Jesús fue crucificado, había 2 malhechores. El uno entonces confesó, ¿no? Se arrepintió y le pidió la salvación al Señor, ¿no? Confiando en el Señor. Y ahí Jesús le dijo, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese malhechor, ese pecador, tenía que ir al infierno, ¿no? Había cometido muchos pecados. Si moría, iba al infierno. Pero justo antes de morir, por la gracia de Dios, fue al cielo. Nosotros también. Si moríamos antes de recibir la salvación, íbamos al infierno, ¿no? Pero por la gracia de Dios, de un momento al otro fuimos salvos. Y Jesús, salvándonos, también nos enseñó a través de toda su vida cómo un cristiano salvo tiene que vivir después de recibir la salvación. Nos mostró un ejemplo a través de toda su vida. Entonces, Mateo capítulo 3, 16, ahí podemos leer que Jesús fue bautizado en el río Jordán, ¿no? Y subió del agua. Jesús sin pecado, ¿por qué fue bautizado? Él fue como un representante de todos los pecadores. El hombre sin pecado no necesita salvación. Y el que no necesita salvación no necesita tampoco el bautizo. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Y Jesús sin pecado fue bautizado porque él fue como el representante
de todos los pecadores. Mostró como una sombra que Jesús iba a morir y resucitar. Entonces, cuando subió del agua en el río Jordán, la puerta del cielo fue abierta y el Espíritu de Dios descendió como paloma. Y Dios dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cierto, no? Esto es algo muy importante, ¿eh? Jesús, después de morir y resucitar, la puerta del cielo fue abierta. ¿Qué quiere decir? Antes de eso estaba cerrada la puerta del cielo. Entre Dios y el hombre, por causa del pecado, la conexión estaba ya rota. En Isaías 59, la palabra de Dios dijo: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, el hombre, aunque oraba, aunque hacía buenas obras, Dios no le pone atención, Dios no le oye. ¿Por qué causa? Porque hay pecados entre Dios y el hombre. Pero Jesús los solucionó, los redimió como nubes, como neblina. Dios los deshizo. Entonces, la relación, una vez cortada con Dios, fue restaurada. La puerta del cielo fue abierta otra vez. Y Dios vino al hombre. Ahora hay esta puerta del cielo ya abierta delante de nosotros. ¿No es maravilloso esto? Y el Espíritu Santo vino sobre Jesús como paloma. ¿Qué quiere decir esto? De hecho, eso no era necesario mencionar otra vez, ¿no? Porque Jesús era igual como Dios. Pero nada más vino al mundo en carne humana. Fue concebido por el Espíritu Santo. En el vientre de María, cuando fue concebido, desde que fue concebido, desde que nació, cuando murió y resucitó hasta ascender, durante todo el tiempo, Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estaba con él. Jesús y Dios no pueden estar separados. Pero Jesús, cuando fue bautizado, cuando subió del agua, el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Y también se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús era el Hijo unigénito de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Era unigénito de Dios. Era el Hijo amado de Dios. Dios, ¿cuánto amará a su Hijo unigénito? ¿Verdad? Entonces, la puerta del cielo fue abierta y el Espíritu Santo vino sobre él. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué necesitaba decir esto? Para Jesús en realidad no lleva significado esto. Jesús iba a morir en lugar del pecador e iba a resucitar. A través de su muerte y resurrección, el hombre entiende la gracia de Dios y recibe la salvación. Y para esa persona que recibe la salvación viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Al momento de recibir la salvación, hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos recibido el perdón de los pecados, hemos sido salvos, nacimos de nuevo, recibimos también el Espíritu Santo. Todo esto significa lo mismo. No es que el hombre recibe la salvación en un momento y en otro momento recibe el Espíritu Santo. No está separados así. Al momento de recibir la gracia de Dios, ¿no? El Espíritu Santo es el que le ayuda al hombre a entender la gracia de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Al entender la gracia de Dios, el Espíritu Santo ya vino. En Gálatas capítulo 3, versículo 2 también dijo: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Al oír con fe, al entender, recibimos el Espíritu Santo. Aunque uno no se dé cuenta de esto, el Espíritu Santo ya está ahí. El Señor que nos perdonó nuestros pecados está ahora en nosotros. El hecho de que hayamos recibido el perdón de los pecados significa que hemos recibido la salvación, que hemos nacido de nuevo y que hemos sido hechos hijos de Dios, y que también el Espíritu Santo está en nosotros. Todo esto significa lo mismo. Entonces, al mismo tiempo, todos estos se cumplieron. Y Jesús, entonces, cuando subió del agua y el Espíritu Santo vino, ¿qué quiere decir?
por medio de Jesucristo. Todos los hombres, no, todas las personas que iban a recibir la salvación, para ellos, Dios dijo, este es mi Hijo amado. Jesús dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. El mismo amor que Dios amó a Jesús fue entregado a nosotros también. Dios, ¿cuánto amará a su Hijo unigénito? Este es mi Hijo amado. Ese amor fue entregado a nosotros. Dios unigénito, el unigénito de Dios, nos amó hasta morir. No podremos comprender plenamente este amor, ¿verdad? Este es mi Hijo amado. ¿A quién lo dice? A nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Al recibir la salvación, el Espíritu Santo vino, y el Espíritu Santo se hace uno con nuestro espíritu. Por eso, 1 Corintios 6, 17 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Al recibir la salvación, el Espíritu del Señor viene y se hace uno solo, el Espíritu del Señor con mi espíritu. Está un poco difícil entender, ¿no? Si no pueden entender, nada más hay que creer. ¿Cómo podremos comprender todo lo que Dios hace? Dios es todopoderoso. Si en la palabra de la Biblia lo dice así, entonces hay que creer que así será, que así es. El unigénito de Dios murió en nuestro lugar y nos perdonó. Al pensar en esto, ¿lo pueden comprender plenamente? El creador de todo el universo, ese Dios el creador, amó al hombre peor que un gusano, tan vil y sucio. No podemos comprender esto, nada más hay que creer. El unigénito de Dios murió en mi lugar, tan pecador. ¿Cómo lo podremos entender? Hay que creer nada más. Entonces Dios al salvo le dice, este es mi Hijo amado. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, que nuestros pecados fueron perdonados, que fuimos justificados, que fuimos salvos, que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Y que Dios nos dice, este es mi Hijo amado. El hombre cuánto ama a sus hijos, ¿verdad? ¿Cuánto le ama? Desde el vientre lo ama tanto, ¿no? Tanto le ama. Entonces, sus padres del niño, cuando está en el seno de su mamá, cuando toma la leche, los padres le aman tanto. No importa que no pueda controlar su gana de ir al baño. No importa eso, ¿no? Le aman. ¿Le aman porque ese niño hace algo? No, solamente porque es su hijo, le aman. Dios entonces, ¿cuánto nos amó para que nos salvara? Entonces nosotros somos los objetos del amor de Dios. Dios entonces hizo que su Hijo unigénito muriera en la cruz derramando la sangre para perdonar nuestros pecados eternamente. Nos ha salvado, nos ha dado esta vida. Entonces, ¿cuánto nos amará? Los padres, la mamá en especial, siente el dolor de parto y por eso le ama más a su hijo. Si no hubiera habido ningún dolor, ningún sufrimiento, entonces el amor podría ser un poco menos, ¿verdad? En la antigüedad se dice que habían personas que morían por ese dolor de parto. En la Biblia también salen casos así. Y cuando el niño nace, la mamá ya no se acuerda del dolor. ¿Por qué? Porque el gozo es tan grande. Así aman a sus hijos. Dios entonces, ¿cuánto nos amará? De hecho, el amor que nosotros tenemos sería como un 0,001%,
menos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos ama Dios? Dios nos dice, este es mi Hijo amado. Esto ciertamente es verdad. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nosotros no hemos amado a Dios, sino que Él nos amó y ha enviado a su Hijo como sacrificio de reconciliación. Se repite muchas veces que nos amó. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y ahora Dios nos dice, este es mi Hijo amado. Y también que nos dice, en quien tengo complacencia. Tiene complacencia en nosotros. Los padres sienten gozo al ver a sus hijos. Sienten mucho gozo. Los hijos dan gozo, alegría a sus padres. Yo en un libro he leído que los niños, cuando son pequeños, son muy lindos, tiernos, ¿no? Pero cuando crecen un poco, son, ¿no?, problemáticos, ¿no? Ya son un poco rebeldes. En nuestro tiempo en especial, ¿verdad? ¿No? En la secundaria, en la bachillerato, la preparatoria, ¿no? Ya entra en su etapa de adolescencia. Entonces son bien rebeldes. No todos, ¿no? A veces uno siente en su corazón así, ese hijo, cuando era pequeño era tan tierno, pero ahora es tan... Entonces, algunos dicen así, aunque hagan cosas tan terribles, que no los odiemos. ¿Por qué? Porque cuando era pequeño nos daba tanta alegría, tanto gozo. Nos daba tanto gozo, entonces, aunque hagan cosas tan feas, el gozo que nos ha dado es más grande. Entonces, si nos ponemos a pensar, tiene razón. Cuando eran pequeños, los hijos daban mucho gozo a sus padres. Entonces, cuando los hijos se ponen rebeldes, los padres, ¿qué hacen? Sacan las fotos de los hijos, pero cuando eran pequeños, ¿verdad? Porque son lindos ahí. Qué lindo era. Pero ¿no? Mi hijo, ¿por qué ahora está así? Si los hijos todo el tiempo pudieran hacer cosas bonitas nada más para sus padres, entonces qué tan bonito sería eso. Pero Dios dijo, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Somos salvos. Si somos hijos de Dios, entonces obviamente tenemos que agradarle a Dios, ¿sí o no? Somos hijos amados, pero si no le agradamos a nuestro Padre, en Salmo 116, 12 dijo, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? El unigénito de Dios, dejando la gloria del cielo, vino al mundo. Nació como un hombre y en el seno de mujer tomó leche y creció y vivió como el hijo de un carpintero pobre. Durante 3 años y medio fue aborrecido por su propio pueblo. Y el hombre sin pecado, Jesús sin pecado, fue condenado a muerte, fue condenado a la crucifixión y recibió tanta afrenta y vergüenza y dolor y murió. ¿Para qué? Para salvarme a mí. Todo eso fue para esto. Al pensar en toda esta gracia, ¿qué pagaré a Jehová? Llegamos a pensar así. Aunque muriéramos 100 veces por el Señor, no podríamos pagar la totalidad de la gracia, ¿sí o no? La gracia del amor de Dios no podremos pagarla, pero seremos siervos del Señor. Ser siervo, ¿qué quiere decir? Obedecer, sujetarnos absolutamente. Aunque yo no pueda morir 100 veces por el Señor,
al menos una vez viviré para el Señor. Con este corazón, servir al Señor, obedecer al Señor, para el Señor, para agradar a Dios. Eso es algo obvio, algo natural que tenemos que hacer. Los padres se esfuerzan mucho, se sacrifican mucho para criar a su hijo, ¿sí o no? Pero los hijos siempre dicen, ¿para qué me diste a luz? ¿Qué me hiciste? ¿Qué hiciste para mí? ¿Alguna vez lo dicen? ¿Lo han escuchado alguna vez ustedes? Qué bueno que no lo han escuchado, pero los hijos a veces lo dicen. Tremendo. Algo tremendo. Ellos también ponen cara a sus padres. Causa dolor en su corazón. Y los padres lo dicen en su corazón así, ¿no? ¿Cuánto me he sacrificado por él? Y sienten tristeza en su corazón. Está mal. Por eso en Proverbios capítulo 30, 17 dijo: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. No tiene derecho de ser tratado como un ser humano. A eso se refiere. En el Antiguo Testamento, en las leyes, en los mandamientos, si eran desobedientes de los padres, todo el pueblo tenía que apedrear al hijo. ¿No les da miedo esto? Pues en nuestro tiempo, si aplicáramos los mandamientos del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, habría muchas personas que morirían apedreadas, ¿sí o no? Entre 10,000 tipos de pecados, según la gente del mundo también. Ser ingrato con sus padres es el más grave, ¿sí o no? ¿Cuál es el primer mandamiento para los hombres? Honra a tu padre y a tu madre. Entre los 6 mandamientos que Dios ha dado entre los hombres, ¿no? Solamente hay uno que Dios mandó hacer. Todos los demás fueron los que Dios prohibió. ¿Por qué? Porque era algo equivocado, algo malo. Pero esto Dios mandó hacer porque es bueno, ¿no? Honrar a los padres y obedecerle a los padres que dieron a luz, que nos educan, ¿no? Que nos crían, es el bien más básico que nosotros podemos hacer como hombres. Entonces, Dios, quien nos creó, quien ha dado nuestro espíritu, que tiene la imagen de Dios, que nos amó, que dio hasta su Hijo unigénito a la cruz, hasta la muerte por nosotros, ¿no? Que nos perdonó nuestros pecados tan abominables, que nos ama con el amor incambiable, nos ama así. ¿Y nosotros qué haremos? ¿No le agradaremos? Este es mi Hijo amado, dice Dios, en quien tengo complacencia, dice Dios. Esto es el más natural, es lo más natural, no es algo especial, no es algo extraordinario. Enoc caminó con Dios. El domingo pasado les he dicho esto, ¿no? En otra palabra, él agradó a Dios. No es algo especial. Entonces Enoc, ese hombre, era muy excelente. Caminó con Dios. Cuando el mundo entero estaba lleno de pecados, él en su hogar y también teniendo hijos, no estaba separado del mundo, no estaba escondido aparte, sino que viviendo igual como la gente de aquel tiempo. A pesar de muchas dificultades, él no solamente un par de años, sino durante 300 años caminó con Dios, cuando el mundo entero estaba lleno de maldad, antes del juicio de agua. Entonces, Enoc, qué especial era, que caminó con Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces había un hombre así en la antigüedad. ¿Termina siendo un cuento de la antigüedad? ¿Para qué habrá sido escrito esto en la Biblia? Porque esto no es algo extraordinario, esto es lo más natural. Dios no nos pide que seamos especiales, sino que seamos normales.
andar con Dios, caminar con Dios, es lo más natural. Y si hemos sido hijos amados de Dios, tenemos que agradarle a Dios. Eso es lo más natural. ¿No es cierto? Tenemos que examinarnos a nosotros mismos si de verdad somos así. Si no, es anormal. Algunos dicen, ellos son especiales, nosotros ¿cómo podremos andar con Dios para agradarle a Dios? No, no es así. Jesús fue hijo amado de Dios, en quien Dios tenía complacencia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros los salvos también somos hijos amados de Dios. En nosotros hay la complacencia de Dios. Dios se goza en nosotros. Somos hijos amados de Dios, pero si no le agradamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué causa? ¿Cuál es la causa? ¿Es tan difícil agradarle a Dios? ¿Acaso? Vamos a buscar en la Biblia Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 29. Juan capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. La palabra de Jesús dijo, el que me envió. Se refiere a Dios, ¿no? Dios Padre. Conmigo está. Jesús, desde que vino al mundo, hasta que murió en la cruz, hasta resucitar y hasta ascender, Dios estaba con él. El que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Dios estaba con él. Y yo hago siempre lo que agrada. Estos dos no pueden estar separados. Y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Si Dios está conmigo, entonces yo tengo que temer a Dios, tengo que servirle a Dios y tengo que agradarle a Dios. Esta palabra de Jesús se aplica solamente al caso de Jesús. Dios está con nosotros. Entonces nosotros siempre tenemos que hacer lo que le agrada a Dios. Para agradarle a Dios, ¿no? Entonces Dios no nos deja solo. Siempre va a estar con nosotros. Romanos capítulo 15, versículo 3. El apóstol Pablo testificó, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Cristo no se agradó a sí mismo, sino agradó a su Padre, que lo había enviado, quien estaba con él. Al Dios Padre Jesús agradó solamente a él, no a sí mismo. Vamos a buscar en la Biblia 2 Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Versículo 9 y 10. Versículo 9 y 10. Capítulo 5, versículo 9 y 10. Despacio, leamos juntos. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles
agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El apóstol Pablo dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. El apóstol Pablo, no solamente él, nosotros, dijo, nosotros. ¿A quién se refiere? A los salvos, todos los salvos cristianos. O ausente o presente, ¿qué crees? Que vivamos o que muramos. A eso se refiere. Que vivamos más en este mundo o que vayamos ante el Señor. Procuramos serle agradables al Señor. Un cristiano salvo, después de recibir la salvación, ¿para qué vive? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Agradarse a sí mismo? ¿Procurar su propio gozo, felicidad, su avaricia, su gana? No. Ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Como lo dijo en Romanos 14, del 7 al 8. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Por la sangre preciosa del Señor hemos sido comprados. Entonces no tenemos libertad de vivir para nosotros, tampoco morir para nosotros. Sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Que vivamos o que moramos, que se haga su voluntad, ¿sí o no? Hay una alabanza que canta así, ¿no? Solamente cantamos con la boca, nada más. Eso mismo tiene que ser el propósito de la vida del cristiano, de los cristianos, nosotros. Entonces, sea que vivamos o que muramos, tenemos que procurar serle agradable al Señor, sirviéndole al Señor, ¿no? Agradarle al Señor. Así, tenemos que llegar al Señor también. Hasta que nos vayamos ante el Señor, tenemos que hacer lo que le agrada al Señor. Esto es lo más normal. Entonces algunos dicen así, ¿no? Solamente los especiales lo pueden hacer. Yo como un ordinario, ¿cómo lo puedo hacer? Solamente los profetas, los apóstoles, ellos son especiales. ¿Solamente el apóstol Pablo? No. Él dijo nosotros, ¿no? El apóstol Pablo es el representante de todos los cristianos salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo, ¿no? En Gálatas capítulo 6, versículo 17, el apóstol Pablo dijo, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Las marcas de qué? De aflicciones. El apóstol Pablo, después de ser salvo, durante todo el tiempo predicaba el evangelio, hasta en Roma, hasta ser decapitado. Él nunca vivió para sí mismo. Nunca procuró agradarse a sí mismo. Solamente predicaba el evangelio para el Señor. Recibió tantas aflicciones. Y el 1 Corintios 11:1 dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es un modelo a seguir, un ejemplo a seguir. Digamos, en una empresa que hace platos de vidrio, dice, en nuestra empresa hacemos este tipo de plato. Esto es un ejemplo. Entonces, el que lo observa y hace su pedido, espera ese mismo, ¿sí o no? El ejemplo era bueno, pero lo que le mandaron es falso, es diferente. Esto no debe ser. Esto no es cristal, pero se parece, ¿no? Y uno pide cristal, pero vino el vidrio, nada más similar a cristal. Es falso, ¿no? El ejemplo, ¿qué quiere decir? El modelo a seguir. El modelo. Es la vida normal del cristiano. ¿Qué es lo normal? Mira, hermanos, si hemos recibido la salvación normalmente, tenemos que vivir también normalmente. Uno puede dar testimonio muy claramente, pero la vida no lo demuestra. ¿Qué será eso? ¿Falso?
procuramos serle agradables al Señor, ausentes o presentes. Procuramos, dijo. ¿Qué quiere decir? En cuanto a agradarle al Señor, aunque haga aflicciones o aunque haga sacrificios, Jesús dijo a sus discípulos, ¿no? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, predicando el Evangelio, tratando de vivir conforme a la palabra del Señor. Si nos odian, si nos persiguen, entonces ¿qué hay que hacer? ¿Hay que estar desanimados, tristes? No, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, a los discípulos de Jesús, a los apóstoles, a los profetas, todos fueron afligidos así. Y nosotros, diciendo que nosotros seguimos en pos del Señor, el Señor va llevando la cruz y derrama su sangre y sudor, y nosotros cantando y así, cantando, silbando, nosotros le seguimos la cruz. No, ¿cómo podemos hacer así? La vida cristiana es un juego, ¿acaso? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él, dijo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. También digo así. ¿Qué quiere decir? Nosotros recibiremos la gloria con el Señor. A eso se refiere. De eso se trata, caminar con Dios. De eso se trata, agradarle al Señor. Si mi vida le agrada al Señor, entonces yo vivo. Y si mi muerte le agrada al Señor, entonces yo tengo que morir. Que sea que viva o que muera, ¿sí o no? Si es así o no, mirando la Biblia, tenemos que examinarnos, tenemos que reflejar, ¿no? ¿Por qué tenemos que vivir así? ¿Por qué? Porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Nosotros, ¿qué quiere decir? Cristianos salvos. Los cristianos salvos, nosotros no recibiremos el juicio para ir al infierno, pero pues los pecadores, ¿no? Los que van al infierno, serán juzgados diferentemente según su cantidad de pecados, ¿no? Y la condenación correspondiente en el infierno se va a variar. Y nosotros, ¿por qué por qué tenemos que pasar el tribunal de Cristo? Porque cuanto haya vivido para el Señor, va a recibir su gloria delante del Señor. Hay personas salvas que viven agradándole al Señor, pero hay personas que no. Es una ironía, ¿sí o no? Dicen que son salvos, pero hay personas que obedecen al Señor, pero también hay personas que cometen pecados, ¿no? A escondidas. No hay que ser así. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros, ciertamente. Nosotros no podremos evitar este tribunal de Cristo. En nuestro tiempo, los políticos, cuando los acusan por algún delito, algún crimen, ¿qué hacen? Investigan y le mandan a la corte, ¿sí o no? Pero ellos siempre dicen que no han hecho nada. No han hecho nada malo. Increíble, ¿no? Pero delante del Señor eso no puede ser, no pueden mentir. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Después se recibe la salvación con este cuerpo, ¿no? Si vivimos para la voluntad del Señor, entonces eso es el bien, eso es lo bueno. Y si no, eso es lo malo. Si yo vivo para el Señor, es el bien. Si yo vivo para mí mismo, entonces es el mal, ¿no? Si yo vivo conforme al Espíritu Santo, es el bien. Y conforme a la carne, es el mal, ¿no? Entonces, el criterio moral es completamente diferente que este. El criterio del mundo y el criterio de la iglesia es completamente diferente. Cada uno será juzgado.
Por esa razón ha dicho que hay que procurar serle agradable delante del Señor. ¿No es cierto? Sea que vivamos o que muramos. Nuestra salvación, ¿es verdadera o falsa? ¿Es verdadera? ¿De verdad han recibido la salvación? Algunas personas el evangelio verdadero, dicen. Jesús auténtico. Hay denominación que se llama así. Si fueran auténticos, qué bueno sería. Nosotros de verdad hemos entendido la gracia de Dios, hemos recibido la salvación. Es 100%, estamos seguros. De verdad, al escuchar el testimonio nos damos cuenta, nos da certeza. Entonces la vida después de recibir la salvación también tiene que ser así, ¿sí o no? Uno da testimonio tan hermoso, pero la vida es completamente diferente. Entonces las demás personas, ¿qué dirán? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Cuelga la cabeza de oveja, pero la carne es de perro. Pues es una broma, pero es ironía. No tiene que ser así. El cristiano irónico. No puede ser. Si la salvación que hemos recibido está segura, es segura, entonces la vida cristiana también tiene que ser así. El hombre va caminando, pero su sombra es de perro. ¿Es un hombre o perro? La imagen misma es la fe, y nuestras obras son sombras. Entonces, orando hay que examinarnos. El pastor que da sermón, ¿no? Es como un show, nada más. Los que oyen dicen, oh, qué interesante la palabra, ¿no? Él es muy excelente. Para eso escuchamos los sermones. Cada vez que nos reunimos. Venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Por medio de la palabra nos consolamos. Recibimos también el gozo, el corazón valiente. También nos reprende la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Hay que corregir lo equivocado, ¿sí o no? Y para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El salvo tiene que ser moldeado poco a poco. Para imitar a Cristo, ¿sí o no? Por eso en Gálatas capítulo 4, versículo 19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En vosotros. Se refiere a la personalidad de Cristo. Hasta que sea formado Cristo en vosotros. Otra vez, vuelvo a sufrir dolores de parto. Los de Galacia habían recibido la salvación, pero eran niños espiritualmente. Los de Corinto también eran salvos, pero eran carnales. Niños delante de Cristo. ¿Hasta cuándo serán así? Niños. En Efesios capítulo 4 también dijo, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Poco a poco tenemos que ir imitando más y más al Señor. Entonces cuando venga el Señor, nuestro cuerpo también será transformado como el del Señor. Las larvas, ¿no? Que comen, que son tan asquerosas, de un momento al otro, de repente se convierten en mariposas. No, tiene su proceso. Tienen que pasar esos pasos y después se convierten en las mariposas. Y después vuelan en el cielo, ¿no? Poco a poco tenemos que ir imitando al Señor. Y cuando venga el Señor, nuestro cuerpo también será transformado tan glorioso. Entonces, cuando uno va a la iglesia, canta, ofrenda, da un poco de dinero y dice hermanos, ¿y eso es todo?
¿Eso es todo, acaso? Lo siento, pero de manera muy fría, cada uno tiene que examinarse. En Efesios capítulo 5, versículo 10, dijo, comprobando lo que es agradable al Señor. Hay que examinar qué es lo que le agrada al Señor. Hay que buscar. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dijo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este cuerpo hay que entregar como el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Yo cuando iba a la iglesia antes, el día domingo en la iglesia, yo antes de recibir la salvación, el pastor muy anciano, con una ropa tradicional, muy elegante, vamos a empezar el culto, decía. El que da el culto tiene que dar en espíritu y en verdad. Amén. De manera tan piadosa, lo decía. Vamos a empezar el culto. Terminamos el culto. Ya terminó el culto, entonces puede vivir como quiera. ¿Acaso? Después de recibir la salvación, hasta ir ante el Señor, toda su vida tiene que ser el sacrificio vivo, santo, agradable, el culto racional, culto espiritual. Todo nuestro hablar, actuar, toda nuestra vida tiene que ser agradable delante de Dios. Eso es el culto racional, ese es el sacrificio vivo. Tanto la vida en el hogar, como en el trabajo, como en la sociedad, como en la iglesia, toda la vida. No tenemos que vivir como ante las personas, sino delante del Señor, para agradar a Dios. ¿No es así el culto racional? Cuando uno ora, cuando canta alabanza, son tan piadosos, son tan elegantes como cristianos, pero en su vida tienen pecados ocultos y se fingen como si no tuviera nada. ¡Sin vergüenza! ¿Pueden acaso engañar a Dios? Que no sean así. Cristianos, nosotros, delante de Dios y delante de los hombres, no tenemos que tener ninguna vergüenza, ninguna causa. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Vamos a buscarla en la Biblia. Filipenses 2, 13. Filipenses 2:13, leamos juntos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que en vosotros, Dios, ¿no? En nosotros, en cada uno de nosotros está. Y en el grupo también está el Señor. Dice, mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El Señor y nosotros no podemos estar separados. El Señor dice así. Alguno le dice al Señor, Señor, hoy yo voy a un lugar especial. Yo sé que a ti no te va a agradar. Entonces, hoy quédate aquí. Descansa un poco. Voy y vuelvo ahorita. Entonces el Señor le dirá, está bien. Que te cuides, que te vaya bien. Así le dirá. Yo también te acompaño. Y va con él. ¿Por qué? Porque el Señor y yo no podemos estar separados. Entonces, con el Señor, ¿a dónde irá? ¿O qué podrá hacer a escondidas? Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El Espíritu Santo que está en nosotros, como lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, no imitéis
a este mundo tan perverso, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, aprendiendo, ¿no? Tratando de obedecer. Tenemos que renovar nuestro corazón. No hay que conformarnos a este siglo malo. No hay que imitarlo. Para que comprobéis cuál sea buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si al Señor le agrada, lo hacemos. Si al Señor no le agrada, no hacemos. Tenemos que hacer solamente lo que le parece bien al Señor. Y lo que no le parece bien, no lo tenemos que hacer. ¿No es cierto? Si es un cristiano normal, su vida también tiene que ser normal, ¿sí o no? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El Espíritu Santo nos hace entender la voluntad agradable a Dios. Y también nos da el querer hacer la voluntad de Dios. Nos da también la fuerza para hacerlo. Nos ayuda a hacerlo. ¿No es cierto? ¿No se refiere a esto? Nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál es el anhelo nuestro en nuestros corazones? Hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? Si Dios quiere, vivimos, y si Dios quiere, morimos. El deseo único de toda nuestra vida es esto: hacer la voluntad de Dios hasta que venga el Señor. Este tiempo, el mundo pasa rápido, ¿verdad? Que no lo dejen pasar en vano el tiempo que Dios nos ha permitido. Es muy corto el tiempo permitido para pagar la gracia que hemos recibido del Señor, ¿sí o no? Nosotros somos débiles. El Señor lo quiere. ¿Qué haremos? Somos débiles, pero el Señor quiere ver esto de nosotros. Que nosotros nos esforcemos para el Señor. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. En Romanos capítulo 8, versículo 8 dijo: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vivir según la carne, ¿qué quiere decir? Vivir conforme a sus propios deseos, a su manera. Como quiera solo. ¿Cómo podrá entonces agradar a Dios? Haciendo todas las cosas que a uno le dé la gana, ¿no? ¿Así puede agradarle al Señor también? ¿Puede hacer las dos cosas al mismo tiempo? Si tiene un propósito muy importante, entonces tiene que invertir todo lo que tiene en eso, ¿sí o no? Su vida y muerte. ¿No valdría la pena? El Señor le va a acompañar y también le va a ayudar. 1 Corintios capítulo 7, versículo del 32 al 34, pone: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Se divide el corazón. El matrimonio del cristiano. Yo también he sido, ayer también yo di la palabra en una boda. ¿Para qué Dios da matrimonio al hombre? ¿Solamente para que se lleven bien? ¿Para que pasen bien? ¿Solamente para comer y vivir bien? Pues eso depende de Dios. Y nosotros tenemos que servirle al Señor, temer al Señor y tratar de vivir para el Señor.
Para eso es el matrimonio, ¿no? Juntando el corazón y también la fuerza. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Dos personas pueden servirle al Señor más efectivamente. Para eso Dios ha permitido el matrimonio, ¿sí o no? Antes de casarse uno quería vivir más para el Señor, pero después de casarse se preocupa por las cosas del mundo. ¿Cómo agradaré a mi esposa? ¿Cómo agradaré a mi esposo? ¿No? Entonces, el corazón no tiene que ser dividido para servirle al Señor. A eso se refiere. Después de casarse, los dos tienen que juntar más el corazón, más la voluntad, para hacer más para el Señor, para vivir más para el Señor, para agradar al Señor. Para eso es el matrimonio. Pero si el corazón se divide, entonces... Yo antes vi un caso. Después de dar la palabra en una boda, pronto desaparecieron. Ya no se veían. Entre ellos se llevaban tan bien, ¿no? Estaban tan felices y desaparecieron entre ellos. Y ya cuando ya estaba olvidándome de ellos, aparecieron de nuevo. Después de disfrutar el mundo, ¿no? En lugar de disfrutar, en realidad ellos sufrieron, ¿no? Lejos del Señor, ¿creen que habrá la felicidad? Si vivimos para el Señor, ¿no? Juntando nuestros corazones, la fuerza a pesar de las aflicciones y dificultades, si tratamos de servirle al Señor, tratamos de vivir para el Señor, entonces el Señor se agrada y el Señor nos bendice también. Si le agradamos al Señor, le permite todo lo bueno para los que le agradan. Así ha dicho, eso es la bendición y también la felicidad. El apóstol Pablo, entonces, por preocuparse, dijo así, que antes de casarse, trataban de agradar al Señor, pero después de casarse, su corazón se divide, entonces se preocupa más por las cosas del mundo. No hay que ser así. Si le agradamos al Señor, entonces el Señor nos bendice. Y vivir para el Señor es nuestra felicidad en realidad. Nosotros no tenemos que olvidarlo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo dijo: os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Los hermanos de la iglesia de Tesalónica sí hacían lo que le agradaban al Señor, ¿no? ¿Cómo aprendieron? Así abundéis más y más, dijo, ¿no? Hay que hacer más lo que le agrada al Señor. Colosenses 1:10 dijo: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Para que andéis como es digno del Señor. Nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro actuar, todo tiene que ir conforme a la voluntad del Señor, ¿no? Correcto delante de los ojos del Señor. Salmos 37, vamos a buscar en la Biblia. Salmos 37, versículo 23. Leamos juntos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Dios ordena los pasos del hombre. Se refiere a los salvos, los cristianos. Dios ya ha ordenado los pasos del cristiano salvo. Después de recibir la salvación, a partir de ese momento hasta que uno se vaya ante el Señor, todo el camino, Dios ya lo ha ordenado. La Biblia lo dice. Salmos 32:8 dijo: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te enseñaré tu camino y voy a mirarte si andas ahí o no. Yo hace mucho tiempo
Cuando estaba en la isla Jeju, en la ciudad Seogwipo, fui a la casa de un hermano, pero no conocía el camino, entonces pregunté a la gente, le pregunté la dirección y me decían, vaya por ahí, vaya por ese lado. Entonces caminé mucho por caminos y la señora que me enseñaba el camino me decía, ay, no, no por ahí, sino por el otro lado. Ella era muy, muy simpática. Después de enseñarme el camino, me estaba mirando, observando. El Señor nos enseña el camino y también nos mira. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Los animales, sin entendimiento, si no le sujetamos, no nos obedecen. Que no seamos así, ¿no? Que vayamos voluntariamente, porque si no vamos voluntariamente, nos llevará sujetándonos, aún golpeándonos. ¿No es cierto? Dios nos ha hecho el camino para nosotros y Él aprueba su camino. Y si andamos por ese camino, entonces al Señor le agradamos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Desde el momento de recibir la salvación hasta el cielo. Hay este camino, ¿no? El camino que nos enseña Dios. Si nos enseña nuestro camino, entonces hay que andar por ese camino también. Uno aprende la Biblia, pero uno quiere ir por su camino, ¿no? Su propio, como quiera. Entonces, ¿para qué aprende la Biblia? Entonces nosotros, de verdad, somos hijos amados de Dios, agradables. Tenemos que ser hijos que le agradan al Señor. Gálatas 1:10, el apóstol Pablo dijo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, ¿no? Tratamos de agradar a los hombres, tratamos de vernos bien, bonitos, delante de los hombres. ¿Eso es nuestro propósito? El primer propósito es agradarle al Señor. Eso es el primero. Los que siempre tratan de buscar el favor de los hombres son hombres astutos, ¿sí o no? Su corazón se encuentra en otro lado. Nosotros, así confiados, tratamos de agradarle al Señor, hacer lo que le da gozo al Señor. Así es el siervo de Cristo. Que viva o que muera, no sentimos miedo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Como dijo Jesús, si el Señor me acompaña, entonces que la gente que me ame o que me aborrezca, ¿qué me importa eso? Hay gente que se preocupa mucho, que no puede dormir si otras personas le aborrecen, si hablan mal se preocupan tanto. ¿Para qué? Se preocupa tanto. Si el Señor le aprueba, si le acepta, si le recibe, entonces está bien, ¿no? Jesús, cuando vivía en el mundo, recibió tantas aflicciones y murió hasta murió en la cruz, ¿sí o no? Entró en la gloria de Dios. Y nosotros también, aunque tengamos tantas aflicciones y tribulaciones, solamente procuramos serle agradable al Señor, tratamos de servirle al Señor. Y pronto entraremos a la gloria del Señor. Anhelamos ese día. Entonces, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tenemos que
alcanzar este testimonio. En Proverbios 11:1 dijo, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. ¿Qué significará esto? El peso falso. En Proverbios 24:12 dice, el que pesa los corazones. Dios tiene esta balanza para pesar nuestros corazones. ¿Qué pesará entonces? Mateo 6:24 dijo, un siervo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. A eso se refiere. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo al leer esta palabra me da miedo. Al principio decía, Dios, Señor, me estás pidiendo mucho. Un cristiano salvo, ¿cómo podrá servir más al dinero que al Señor? Pero después me di cuenta que en realidad no es así. Que el hombre de verdad sirve al dinero más que a Dios. El dinero ocupa más espacio en su corazón, es más pesado en su corazón. En la balanza, ¿no?, se inclina hacia la riqueza. Dios nos pesa nuestro corazón. Entonces el apóstol Pablo dijo, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Dios de verdad pesa nuestros corazones. Tenemos que examinar si tratamos de agradar más a los hombres o a Dios, y si servimos al dinero o a Dios. Si a uno le importa más la riqueza, entonces la riqueza es su dueño. Ninguno puede servir a dos señores, dijo. Avaricia, que es idolatría, dijo también. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, dijo así, ¿no? Si en su corazón hay avaricia, la riqueza, entonces eso es ídolo. Ídolo escondido en su corazón. Piensan que la riqueza se encargará de su futuro, le dará la felicidad y también... Así es. Dios, quien nos salvó nuestro espíritu, sabe de toda nuestra necesidad y nos dijo que nos va a ayudar. Pero uno, con su propio conocimiento, sabiduría, trata de agarrar más dinero, más riqueza. Entonces, si piensa que eso es lo que le va a guardar, entonces al orar tiene que decir así, riqueza, tú eres mi dueño, mi Dios. ¿Sí o no? Pero Dios lo sabe todo, nos pesa nuestros corazones. No tenemos que ser así. Dios, al que le agrada a Dios, le da la sabiduría y también el conocimiento, todo lo que necesita. Si le agradamos a Dios, ¿no?, Dios nos da todo lo necesario. En Proverbios 15:8 dijo, la oración de los rectos es su gozo. La oración de los rectos, ¿a qué se refiere? La oración no termina con amén. Después de orar, tiene que obrar, tiene que llevarlo a cabo. Tiene que estar conectado con la oración. Al orar uno dice que viva o que muera, que se haga tu voluntad, que yo coma o que beba o que haga otra cosa. Señor, por favor, hazme vivir solamente por tu gloria. Uno ora bien, bonito, pero su vida no demuestra nada. Solamente como uno quiera, uno vive, ¿no? A la noche, al orar, Dios le dirá así, oye, hoy en la mañana, ¿recuerdas cómo oraste? ¿Pero de verdad has vivido así? ¿Tú has vivido como tú querías, sí o no? ¿De verdad tú viviste para mi gloria? Has mentido. La palabra y la obra tienen que coincidir. Si no coinciden, entonces es la mentira, ¿sí o no? En 1 Juan 3:22 dijo, y cualquier cosa que pidiéramos y recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si tratamos de guardar la palabra de Dios, si hacemos lo que agrada a Dios, entonces Dios nos oye nuestra oración. Dios oye la oración de los que le agradan.
Salmos 37, versículo 4, dijo, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Qué quiere decir? En Dios busca tu gozo, entonces Dios te concederá las peticiones. En todo mi corazón, ¿no? Tiene que estar hacia ese lado, ¿no? Tengo que procurar ser agradable delante de Dios. Ahí tengo que encontrar mi gozo, ¿no? Tengo que gozarme con Dios. ¿Por qué tratar de encontrar su gozo en otro lado? Si el Señor me salvó, está conmigo, me ama. Y pronto también iremos a ese reino glorioso para vivir eternamente con el Señor. A pensar en esto, ¿en qué otro lugar podremos encontrar un gozo más grande que esto? ¿Sí o no? ¿En el mundo hay el gozo verdadero? Yo personalmente, sinceramente, ya no me da gozo el mundo. Ya no tengo arrepentimiento. Hoy mismo también quisiera ir delante del Señor. De verdad, tengo este anhelo. Mi vida y la muerte están en la mano del Señor. Entonces, que yo viva o que muera. Haciendo la voluntad del Señor, si se me acaba mi obra delante del Señor, entonces que en ese mismo día que yo pueda ir ante el Señor. Eso es mi anhelo. En el mundo ya no me queda ningún deseo. Tampoco preocupación. Si mi obra es hasta ahí nada más. El apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Si la carrera se acaba, entonces vendrá la corona, ¿verdad? Anhelamos aquel día. Entonces, en Hebreos capítulo 11, versículo 5, dijo, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sin muerte fue traspuesto. Nosotros, como Enoc, podremos ser traspuestos sin ver la muerte. Estamos viviendo en una época así, cierto. A veces a los hermanos digo así, ¿no? Ya tengo bastante edad, ya ha pasado 60 años de que soy salvo, entonces yo cualquier momento puedo ir delante del Señor. No he hecho muchas cosas para Él, pero ya estoy bien, Entonces hay hermanos que me dicen así, pero hay que irnos juntos. Cierto, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque queda muy poco para que venga el Señor. Ya pronto viene. Nosotros podemos encontrarnos con el Señor vivos, como Enoc. Antes del juicio del agua, el mundo estaba lleno de pecados, ¿sí o no? Y antes de juzgar al mundo con agua, Dios se llevó a Enoc. Y entonces, antes de juzgar al mundo, al último, con fuego, se llevará a los cristianos salvos. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dijo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Cuando venga el Señor, los salvos muertos resucitarán con el cuerpo incorruptible. Y nosotros los salvos seremos transformados para recibir al Señor en el aire, para estar con Él para siempre. Desde aquel momento estaremos con el Señor para siempre. Eso es nuestra esperanza más grande. ¿Vendrá hoy el Señor? Si no hoy, mañana será. Si no este año, el próximo año quizás. El día del Señor está muy cerca. Ayer creo que también dije esto. Acabamos de terminar los 7 ciclos del retiro de verano. Y durante el retiro
espacio en los lugares para hospedaje, que faltaba mucho. Cada ciclo se reunía más de 10.000 personas, entonces se quedaban en casas de campaña o todas tiendas, ¿no? O hasta en los púlpitos, ¿no? Ahí dormían y también en cada hotel estaba lleno. Entonces ya hemos hecho el diseño, ya está listo para construir más espacio. Entonces necesitamos solamente el permiso de construcción. Y hay personas que nos dicen así, ¿para qué tratamos de construir un edificio tan grande, ¿no? Pero tiene, de verdad es así, el edificio es muy grande, el diseño, 480 cuartos, 480, casi 500 y 2.300 metros cuadrados. Entonces hay gente que se sorprende, ¿para qué construimos tantos edificios en los montes? Entonces para ellos, ¿no? Para ellos me parece un poco absurdo esto, ¿no? Pero no es así. Viene el Señor pronto, entonces, ¿no? Nada más así a la ligera podemos vivir. ¿Para qué invertimos tanto dinero para construir este complejo de retiro? Hay personas que dicen así, pero no es así, ¿no? Aunque lo construyamos, aunque el Señor venga mientras lo construimos, tenemos que hacerlo. ¿No es cierto? Si el Señor viene hoy, nos dirá así: oye, ¿tú sabías que venía yo a ser muy pronto? Entonces, ¿para qué has construido esto tan grande? ¿Para qué en vano? ¿Así dirá? No, Él nos conoce nuestro corazón, ¿no? Hay tantas personas que necesitan el Evangelio. El único propósito de nuestra vida es el Evangelio, ¿no es cierto? No solamente aquí en Corea, sino también en varias partes del mundo. Se está construyendo complejos de retiro, también, ¿no? Lugares para reunión. Estamos haciendo esta gran obra. Tenemos que hacerlo hasta que venga el Señor. Y cuando venga el Señor, ya dejamos lo que estábamos haciendo y nos vamos con Él. Hasta que venga el Señor, tenemos que hacer todo lo que podemos hacer. Como Enoc, ¿no? Antes de ser arrebatados, del rapto, tenemos que recibir el testimonio de que agradamos a Dios. Al recibir la salvación, hemos recibido el testimonio de que somos justos, al entender la gracia de Dios por medio de la fe, ¿no? Y por medio de andar con Dios, por medio de agradarle a Dios, tenemos que recibir el testimonio de que le agradamos a Dios antes de que nos vayamos ante el Señor, ¿no? Hoy mismo el Señor también podría venir, ¿no es cierto? Antes de irnos ante el Señor, tenemos que recibir este testimonio de que le agradamos al Señor como Enoc. ¿Podremos recibirlo? ¿Qué creen? Espero que lo piensen muy profundamente cuando vayan a su casa orando. Si no lo hemos hecho así, entonces, ¿qué pasa? Desde ahora lo podemos hacer. El tiempo que nos ha permitido es muy corto. Siempre viviremos así como débiles, así. Lo siento por decirle así, débiles, ¿no? De verdad, siendo absolutamente sincero, son débiles, ¿sí o no? Pero no hay que ser así. Tenemos que ser valientes, ¿no? Los cristianos salvos, nosotros somos bien así, lindos, así. Tenemos que llevar la vida así, muy hermosa delante del Señor, ¿no? Para que podamos recibir alabanza del Señor. Bien, buen siervo y fiel, ¿sí o no? Vamos a orar juntos para terminar. Dios nuestro Padre misericordioso, nosotros cuando éramos pecadores lejos de ti, tuviste misericordia de nosotros y nos has dado la vida eterna y nos has comprado por tu sangre. Entonces, conforme al poder del Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a servirte y también llevar el resto de nuestra vida para hacer tu voluntad. Como Enoc, antes de ser arrebatado, recibió el testimonio de que le agradó a Dios, nosotros también
Queremos recibir el testimonio de que le agradamos a Dios antes de ser arrebatados. Y también como Jesús no estaba solo porque siempre hacía lo que le agrada a Dios. Queremos también nosotros hacer lo que le agrada a Dios. Queremos siempre llevar nuestra vida haciendo tu voluntad para estar delante de ti sin nada que avergonzarnos. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.